Continuamos en Encuentro de Tarde y como les decía hoy al principio, a las 22 horas vamos a poder disfrutar de este ciclo Creadoras que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad en un documental especial que se llama Lantec Chaná, que quiere decir hablar la lengua chaná, una lengua que está extinta hace más de 200 años y que en este documental vamos a poder ver sobre el trabajo arduo que realizó la documentalista Mariana Seising, con que tenemos la oportunidad de hablar en Encuentro de Tarde. Bienvenida, Marina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por recibirme. Gracias a vos por acompañarnos en Encuentro de Tarde. Marina, en la historia que vamos a poder ver esta noche se retrata un poco la vida de Blas Jaime, que es una de las últimas personas que practica la lengua chaná. ¿Cómo lo conociste, cómo llegaste a su historia y cómo pudiste recuperarla para llevarla a la pantalla? Bueno, yo tenía ganas de hacer un documental sobre la cuestión indígena, ya desde el año 2006 que andaba dando vuelta con esa idea, hasta que en el 2010, investigando un poco historias indígenas y en el litoral, que particularmente me interesaba esa geografía, porque siempre estuve en el Delta y me preguntaba, y filmé mucho en el Delta, y me preguntaba quiénes habían vivido, qué indígenas habían vivido ahí. Y así con la historia de Blas Jaime, que había sido publicada una nota en el 2005 en el diario La Nación, con un periodista, Tirso Fioroto, que había hecho un relevamiento de palabras, expresiones chanás que yo ni conocía la comunidad chaná. La verdad que en el colegio no nos habían explicado. Alguna vez la había escuchado, pero no tenía mucha información. Entonces, a partir de ese artículo de diario me motivó a querer investigar un poco más sobre la cultura chaná, así que traté de ubicar a ver dónde estaba. Vi que Blas Jaime vivía en Paraná, sigue viviendo ahí, y daba clases en el Museo Serrano de Paraná los sábados a la mañana, así que lo llamé al museo y a partir de ahí le dije, bueno, si nos podíamos conocer. Me dijo que sí, así que me saqué un pasaje de micro y me fui para Paraná a conocerlo, con cámara, ya de entrada. El proceso de realización arrancó en el año 2010 hasta el año 2016. ¿Qué pasaron en esos 6 años hasta que se estrenó este documental? Bueno, pasaron muchas cosas, porque, bueno, a medida de que yo vivo en Buenos Aires y a medida que yo iba dialogando seguido con Don Blas, le iban pasando cosas en relación a su actividad, yo trataba de conseguir algo de financiación para poder viajar y poder filmar. Entonces cuando eso lo podía hacer, viajaba y iba registrando lo que iba pasando. Mientras tanto yo investigaba desde Buenos Aires, entonces di con que, por ejemplo, en Entre Ríos hay un montón de asentamientos chanás, y entonces hay manifestaciones en los museos de piezas arqueológicas. Así terminé yendo a la Universidad de La Plata, donde constaté con los científicos, antropólogos y arqueólogos que todos los conocimientos que ellos venían en los cerritos investigando, que son estos lugares donde habitaban los chanás en los campos, que cada vez que hay una remodelación o se remueve la tierra aparecen no solo restos óseos, sino arqueológicos. Entonces ellos son los que investigan eso. Así que bueno, se unía lo que Don Blas decía junto con lo que decía los científicos. Entonces me gustó un poco registrar ese encuentro. Y después el impacto en la sociedad, en la educación, en las artes plásticas. O sea, yo puerta que abría, puerta que encontraba gente interesada en la cultura nativa de la región, ¿no? Así que todo eso lo empecé a registrar hasta que conseguí el apoyo del Inca, y eso me dio un poquito más de estructura para poder incorporar y manejarme un poco con más soltura para poder grabar, viajar, digamos, ¿no? Así que así se fue armando la película. Muchísimo trabajo durante ese tiempo, Marina. Ahora queremos conocer un poco qué opinás de la inclusión de la mujer en el mundo audiovisual, en el trabajo de los documentales. ¿Qué te parece? ¿Hay inclusión? ¿No? ¿Cómo es tu trabajo y cómo te ha llevado vos durante estos años trabajando y realizando documentales? Bueno, yo empecé a mediados de los 90 siendo adolescente, cuando todos me decían cine, ¿qué hacen las mujeres que hacen cine? María Luisa Bemberg hacía cine como directora.
Pero dije, bueno, si ella puede, más allá de que yo no tengo ese respaldo económico, pero digo, era un motor, María Luisa. Y dije, bueno, y después vi las nuevas camadas de directores y directoras que egresaban de las escuelas y terminé estudiando imagen y sonido. Y bueno, es difícil, digamos, dirigir porque como mujer estamos habitualmente, culturalmente, siempre subordinadas, ¿no? Para servir digamos, al varón en términos laborales y ponerse en un rol de liderazgo como ser productora, cabeza de equipo, ¿no? Productora, guionista, directora o demás, eso te coloca en otro lugar donde vos tenés que te exponés, tu mirada al mundo, tu discurso, tu estética, tu talento o no talento, pero te exponés. Entonces es difícil, hay que vencer muchas barreras, no escuchar muchísimos comentarios y cosas y demás, y bueno, y seguir para adelante con las ideas de uno que a una no la tiña ese camino de esos comentarios que ocurrieron, ocurren y van a ocurrir, y ponerse fuerte, digamos, en ese sentido, ¿no? Y mientras uno tenga los objetivos claros de qué es lo que querés hacer, digamos, eso fue como mis herramientas como para seguir adelante, ¿no? Y poder concretar las obras. Marina, siguiendo la línea, ¿no?, del rol de la mujer, ¿qué características encontraste, ¿no?, en la comunidad chaná con respecto a la comunidad matriarcal? Bueno, Blas, como él dice, es un hombre sin comunidad, porque al momento es el único que se autorreivindica como chaná, y quien, en términos de que tiene la aportación de la lengua, es el único en el mundo que habla la lengua al momento, él la está enseñando, la viene enseñando, pero no tiene comunidad en sí misma como hay muchas otras, digamos, mapuches mucho más grandes. Entonces, eso a él le angustió, pero a partir de la película le dio una visibilidad que mucha gente empezó a acercarse porque sabía que tenía un abuelo, abuela, chaná, que de hecho muchos me contaban que le decían chaná, y hay calles en las provincias de Entre Ríos que se llaman chaná, lo hay acá, hay un río chaná en el delta, o sea, la palabra existe, está porque existían, y Blas Jaime vino a mostrar eso. Lo que sabemos de la cultura es a partir de él, porque por linaje femenino, la abuela, la madre, le iban formando, digamos, enseñándole la lengua y la cultura. Y él lo que hizo a los 71 años, y lo que muestra la película y lo cuenta, es que él empezó a difundirlo y decirlo. Él lo relata como una cultura así matriarcal, en el sentido de que la lengua y la cultura se transmitía por linaje femenino. Eso es lo que sabemos al momento. Después, bueno, la verdad es que mucho más que lo que él dice no lo sabemos, porque son suposiciones también, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es el estado actual de la lengua chaná? Y también para cerrar, que nos cuentes si estás pensando en una segunda parte o en un proyecto futuro en relación a este documental. Bueno, para la pregunta anterior del ¿Cuál es el estado de la lengua chaná en la actualidad? Claro, bueno, él enseñó durante toda esta década a un montón de gente, sobre todo muchos docentes, esta gente que tenía ancestros chanás. Entonces hay muchas personas que inclusive ya están enseñando. La misma hija, sobre todo, Evangelina, da clases de chaná. Hay otra señora que también, que se formó con él. Entonces empezó a difundirse la lengua y gracias al diccionario, que finalmente es el objetivo que muestra la película, dejar asentado por escrito el diccionario chaná y cuentos chanás, eso permite que la lengua siga viva. Va en contra un poco de las tendencias de las lenguas en el mundo, ¿no? Blas lo que hizo fue manifestarlo, ponerlo en evidencia y bueno, y enseñarlo, que fue en ese sentido una gran generosidad que nos deja como legado, ¿no? Y el proyecto, bueno, con Blas, antes de la pandemia veníamos hablando porque él cruzó fronteras a Uruguay, porque los chanás estaban en Uruguay, de hecho en la película filman un pueblo que es Soriano, que es al norte del Uruguay, entre Mercedes y Dolores. Es un pueblito donde se fundó la República de Uruguay y ahí había asentamientos chanás porque hubo textos de Larrañaga, que era un cura de la época, que lo registró. Entonces hay una comunidad grande de descendientes de chanás y charrúas en la zona. Blas, la idea de él es armar una lengua panregional, chaná charrúa.
las lenguas las crea también, ahora que hay tanto lío en el tema del lenguaje inclusivo y demás, están en movimiento constante, no es una entidad, yo no soy lingüista, pero entiendo que no es una entidad estanca. Entonces, bueno, la idea era un poco registrar en Uruguay este proceso que estaba ocurriendo a partir del espíritu de él. Y bueno, pero bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos con el tema de la pandemia, ¿no? Porque esperemos esa segunda parte. Muchísimas gracias, Marina. De nada, que disfruten. Muy bien, esta noche a las 22 horas en el ciclo Creadoras Imperdible. Lantec Chana. Lantec Chana. Una película de Marina Seising. Este miércoles a las 22. Ciclo de cine Creadoras. Por la televisión pública pampeana.